Amén, hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 42 al 52. Hechos, capítulo 13, verso 42 al 52. Dice así entonces la palabra del Señor. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo le hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Vimos la semana pasada, mis hermanos, que Pablo y Bernabé tenían una estrategia muy común de predicar en este viaje misionero. Recordemos que estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y una de las cosas que hacían Pablo y Bernabé, después de haber sido enviados por la iglesia de Antioquía, es que ellos llegaban a una ciudad y entraban en la sinagoga. Y al entrar en la sinagoga, en este momento, en Antioquía de Pisidia, lo que ellos hicieron es entonces llegar y predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo hicieron? Podemos ver que Pablo construyó, ¿cierto?, una exhortación o un sermón de tres maneras. Primero, expuso la historia de Israel, ¿cierto?, para lograr el punto de conexión. Lo que él hizo es contarle la historia a los mismos judíos, los cuales conocían ciertamente la historia, y entonces le mostró cómo esa historia tenía relación con lo que él estaba diciendo. Luego de eso le mostró que esa historia que ellos conocían tenía un punto, un propósito, que era el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hizo, ¿cierto?, ahí fue explicar que ese Mesías cumplía las Escrituras. O sea, Cristo era realmente el Mesías, porque él lo que hacía era cumplir las Escrituras. Y luego aplica el sermón, estando ahí en la sinagoga, diciendo que entonces, como él es el Mesías, como él es Jesús, como él es el Salvador, entonces le llama a ellos a que se arrepientan de sus pecados, porque en Cristo hay perdón, hay justificación, y si lo rechazan, les advierte lo que iba a acontecer. Eso es lo que vimos en los versos anteriores, cuando entonces Pablo y Bernabé predicaron este mensaje del Evangelio. Ahora, este mensaje del Evangelio ciertamente es relevante siempre, en todo momento, en toda ocasión, incluso para los creyentes, porque tenemos siempre la tentación a pensar que el Evangelio es solamente para los no creyentes, pero el Evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nosotros, la buena noticia de que Cristo vino a pagar por los pecadores, y por tanto, para ser cristiano y confesar el verdadero mensaje del Evangelio, es necesario que creamos en todas estas cosas que el Señor nos ha mostrado: el nacimiento virginal, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión y también su segunda venida. También el Evangelio es importante porque lo que hace a nosotros constantemente, a los creyentes, es que lo que hace el Evangelio es santificarnos. Creemos que cuando llegamos al Señor hemos sido transformados por Dios, pero aún no estamos completos. Lo que necesitamos es ser santificados a través de toda nuestra vida como cristianos. Y entonces este proceso comienza desde que conocemos al Señor hasta que el Señor regrese. Somos
guiados a este proceso de santificación. Y también el Evangelio es muy importante porque glorifica a Dios. Todo lo que hacemos, por lo cual existimos en esta iglesia y el propósito que tiene esta iglesia y la iglesia del Señor es la gloria de Dios Trino. La gloria del Dios al cual nosotros servimos. No es que nosotros busquemos el aplauso, el reconocimiento o el aplauso a los pastores, sino lo que buscamos es la gloria de Dios. Y ese debe ser nuestro propósito por lo cual vivimos y existimos en este mundo. Entonces, mis hermanos, teniendo claro cuál fue este mensaje que predicaron, el mensaje del Evangelio, ahora podemos observar entonces cuál fue la reacción al mensaje del Evangelio. ¿Cuál fue la reacción al mensaje del Evangelio? Vamos a enfocarnos primero en los versos 42 y 45 para ver entonces cuál fue la reacción al mensaje del Evangelio. Miremos que estaban en ese lugar, si partimos mirando el versículo 42, vemos que en ese lugar los que estaban escuchando eran los judíos y prosélitos. Recuerden que los prosélitos son ciertos gentiles que se hacían judíos y que estaban ahí juntos con los judíos. Entonces vemos que esa es la persona a las cuales se le había predicado el mensaje del Evangelio. Y lo que vemos primero es que después que termina el mensaje, las personas dicen que le ruegan para que les sigan hablando de estas cosas. Entonces son personas que Pablo terminó de predicar y se quedan junto a él y se quedan preguntándole, oye, ¿cómo es esto? A ver, cuéntanos más, Pablo. Cuéntanos más acerca de este mensaje que acabas de dar, que nunca había entendido las cosas así. Y entonces tienen duda y tienen preguntas y quieren que Pablo, tanto como Bernabé, también le pudieran responder esas preguntas que ellos tienen. Pero también nos dice que entonces estas personas que escuchaban se quedaron ahí a entonces escuchar todas las preguntas o a poder sacar esas preguntas que ellos tenían con los apóstoles. Y luego en el verso 43 nos dice que lo que hacían los apóstoles era instarle a perseverar en la gracia del Señor. O sea, esto era que ellos conocían algo ciertamente del mensaje porque conocían la historia de Israel, pero ahora le estaba mostrando que esa historia de Israel o esas historias que ellos conocieron, que fueron formados, que fueron enseñados, tenían un clímax y ese clímax era la gracia del Señor Jesucristo. Entonces podemos imaginarnos ahí a los judíos preguntando, oye, ¿cómo eso que Jesús es de la descendencia de David? Explícanos un poco cómo eso que Cristo ha cumplido todas las escrituras. Y entonces estaban con esas dudas, ¿cómo es que ese Mesías que vino muere? ¿Cómo es posible que ese Mesías muera y no sea el Mesías que nosotros teníamos en nuestra mente, que fuera un Mesías poderoso, que venciera al imperio romano y que impusiera sobre todos la religión judía? Entonces ellos seguramente quedaron con esas preguntas y se quedaron ahí. Y el apóstol Pablo entonces se quedó ahí para mostrarles que debían perseverar en la gracia de Dios, que la salvación no era por cumplir los mandatos judíos, sino que era por lo que Cristo había hecho en la cruz. Y por tanto tenían que perseverar en ese mensaje, en la gracia de Dios. Tal vez podemos pensar como cuando Pablo le escribe a Gálatas y le explica un poco estas cosas. Los Gálatas, como saben, habían escuchado acerca del mensaje de la gracia de Dios, pero rápidamente se desviaron creyendo que necesitaban cumplir las obras de la ley. Y por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14, para que ellos piensen y reflexionen en esa visión que ellos tenían. Le dice Gálatas 3, versos 10 al 14, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Y nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham vinieran a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Seguramente Pablo y Bernabé, cierto, con esos judíos que razonaban desde la Escritura, él les explicaba, miren, ustedes no han cumplido la ley. Ustedes han pecado, no han obedecido los mandatos del Señor, por tanto, si ustedes quieren justificarse por sus obras, es imposible que se justifiquen por sus obras. Porque lo único que lograrían es seguir en esta maldición. ¿Por qué?
porque si no obedecen toda la ley, ustedes están bajo maldición. O como dice Santiago, que lo cité la semana pasada, si yo fallo en un punto de la ley, quebranto todos los demás mandamientos y por tanto soy culpable y lo que merezco es la condenación. ¿De verdad creen que van a poder llegar a Dios tratando de cumplir la ley de Dios? Imposible. Y por eso Pablo le dice, perseveren en la gracia. Perseveren en la gracia. Porque la gracia de Dios es la que nos salva, no la ley de Moisés. Y entonces en el verso 45 vemos que nos describe que después pasó una semana, porque dice que el siguiente día de reposo, eso eran 7 días, ¿no? De sábado a sábado, dice que toda o casi toda la ciudad se reunió a escuchar la palabra de Dios. Y usted no sé si ha pensado, ¿cómo es posible que de una semana a otra semana toda la ciudad se quiera reunir a escuchar la palabra de Dios? Lo más seguro es que sucedió esto. La gente que escuchó ahí fue a sus casas y empezó a comentar. Y empezó a hablar en su familia. Y empezaron a hablar en la semana en sus trabajos. Y empezaron a comentar lo que habían oído, algo que quizás nunca habían escuchado acerca de lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo. Parecían doctrinas novedosas y por tanto era algo extraño para un judío. O por lo menos daba para pensar. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces corrió esta noticia por casi toda la ciudad durante una semana y casi toda la ciudad de Antioquía, de Pisidia, entonces le llamó la atención este mensaje y ¿qué hicieron? Se reunieron a escuchar a Pablo y a Bernabé. Se llenó la sinagoga como nunca. Es como si todo Viña del Mar estuviera aquí afuera, ¿cierto? Porque quisieran escuchar la palabra de Dios. No caberían, ¿cierto? Sería una locura que vinieran todos a escuchar la palabra de Dios y así es como sucedió. Y entonces casi toda la ciudad estaba ahí escuchando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa con esto? Verso 45 nos dice que los judíos, pero aquí probablemente algunos de los judíos, porque otros querían escuchar, y seguramente los oficiales judíos, lo que estaban haciendo aquí, entonces era oponerse a lo que Pablo iba a decir. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que ellos tenían celos. Tuvieron celos en su corazón, celos pecaminosos, por supuesto, porque la gente estaba escuchando a Pablo y a Bernabé. Ahora, esta no es la primera vez que en el libro de los Hechos se nos cuenta que los religiosos de la época tuvieron celos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 1, lo vimos cuando pasamos por ese capítulo, pero nos dice lo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 1, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Hechos capítulo 5, versículo 17, nos dice también lo siguiente, Hechos 5, 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando se llenaban de celos, se indignaban por la enseñanza que ellos daban, se levantaban contra la enseñanza de Bernabé y de Pablo. Se llenaban de celos y nos dice que ellos empezaban a contradecir. No sé si alguna vez ha estado en un ambiente así, pero yo he estado en un ambiente así donde estoy hablando y donde mientras estoy hablando la otra persona está diciendo no es así y hablo otra frase, no es así y no es así. Digamos que no es un ambiente muy cómodo para avanzar con un mensaje, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo en donde él estaba exponiendo y las personas estaban contradiciendo. Los líderes del momento estaban contradiciendo lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo. Entonces era muy difícil que ellos pudieran predicar el mensaje a toda la ciudad o casi toda la ciudad que se había reunido a escuchar la palabra del Señor. Así que, ¿qué hermanos podemos ver aquí? Podemos ver una cosa muy importante, que cuando el Señor pone en el corazón de las personas hambre por la palabra del Señor, las personas vienen a escuchar la palabra del Señor. El profeta Amós dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 11. Nos dice, vienen días, declara el Señor, en que enviará hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor.
Una de las características de una iglesia o de un cristianismo que está vivo es gente que tiene hambre por la palabra del Señor. Yo creo que todos podemos coincidir que tener hambre es saludable, es algo normal, natural en nuestros cuerpos, que uno tenga hambre, especialmente cuando el pastor se alarga, pero es algo que todos vamos a tener hambre. Sin embargo, si no tuviéramos hambre nunca, es un síntoma de una enfermedad profunda que podría haber en nuestro corazón. Entonces, mi hermano, si tú no tienes hambre de la palabra del Señor, eso quiere decir que es un síntoma de un problema más profundo que tú puedes tener. Porque Dios pone el hambre en sus hijos. Dios pone el deseo en sus hijos de querer conocerlo más a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor, a través de los mensajes que los pastores pueden ir dando. Porque la fe cristiana es tener hambre de Dios, es tener deseo de conocer más al Señor. No solamente intelectualmente, hermano, estamos hablando de la comunión que tú debes tener con el Señor. Si tú ya has pasado años y años como cristiano y ya no tienes hambre porque dijiste, no, ahora ya me sé la confesión, así que ya no tengo nada más que saber, entonces, mi hermano, hay un problema. Hay un problema. Porque la fe cristiana no es meramente intelectual, sino que es hambre de tener una comunión profunda con el Señor. Es hambre de la presencia de Dios. Es esa hambre que uno tiene cuando conoce al Señor y quiere pasar horas orando y leyendo la palabra de Dios. Por supuesto, eso va cambiando y va madurando con el tiempo, pero sin embargo, debería seguir habiendo hambre por la palabra de Dios. Miren lo que pasó aquí. Casi toda una ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros, ¿cierto?, rápidamente nos cansamos de la palabra del Señor. ¿Cómo está, hermano, tu vida de lectura, de oración? ¿Cómo está esa comunión con el Señor? Si está pobre, si estoy comiendo comida rápida, así rapidito, una lectura y listo, o una oración rapidita para cumplir, entonces es un síntoma de un problema más profundo, hermano. Y ahí donde debes examinar tu corazón, cómo está esa hambre espiritual. Cuando nosotros sabemos de un local bueno, a todos nos ha pasado alguna vez, de uno malo igual, pero vamos a hablar de uno bueno. Si sabemos de un local bueno, donde hay buena comida, donde se dice, oye, ahí comer sí que es bueno, excelente servicio, ¿qué es lo que hacemos? Le hablamos a otras personas y les decimos, ¿saben qué? Comí ahí, es súper bueno, súper bueno. Venga, vamos, y es barato, ¿eh? Mejor todavía. Vamos y le decimos a las otras personas. Ahora, si nosotros conocemos la verdad de Dios y nos alimentamos espiritualmente y somos alimentados bien espiritualmente y nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué le deberíamos decir a la gente? Vengan y coman. Hay comida y bebida gratis. Aquí. Es la palabra del Señor. Espiritualmente nos alimentamos y ¿qué hacemos? Anunciamos esa buena comida espiritual que podemos encontrar en la palabra del Señor. Eso, hermanos, es porque tenemos hambre espiritual y le anunciamos a los demás esa hambre. Pero ¿qué es lo que va a pasar generalmente cuando tenemos esa hambre? Va a provocar celos. Provoca celos. No sé si ha pensado eso, ¿no? Es loco, ¿no? Provoca celos la predicación sana de la palabra de Dios. No es la primera vez que Pablo experimenta esto aquí, ni los apóstoles, sino que varias veces lo experimentaron. Por ejemplo, Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Hay gente que siente envidia de la predicación sana de la palabra de Dios. Qué absurdo uno puede pensar, pero así es el corazón humano. Así de irracional es el corazón humano, hermanos. Así de pecaminoso es el corazón humano. Podemos tener a un hermano predicando aquí y decir, sí, está bien lo que dice, pero no paso a ese hermano. Le siento celo, envidia, no me cae bien ese hermano. Y así estar pecando en el corazón. De esa manera, mi hermano. Y así el apóstol Pablo decía, algunos predican así y hablan así, y sienten celos y lo hacen por rivalidad. Ahora es cierto que en la Biblia hay dos tipos de celos. Tenemos este celo pecaminoso, que es el celo el cual la Biblia condena, porque es un celo basado en el pecado. Pero también tenemos un celo santo, un celo puro,
Un celo que es querer proteger la sana doctrina, es querer proteger la verdad del Evangelio del Señor. Pero ahí es donde tengo que examinar y pensar cómo yo predico, cuál es la motivación que hay en mi corazón para predicar la palabra de Dios. ¿Es verdaderamente un celo santo de que la palabra de Dios sea exaltada y la gente llegue a conocer a Dios? ¿O es un celo pecaminoso? Un celo de pecado que quiere jactarse, que quiere decir, miren cómo yo predico, miren cómo yo hablo, miren lo intelectual o lo bonito que hablo. ¿Cuál es verdaderamente la motivación? Y es interesante, hermanos, que cuando uno revisa los avivamientos de la historia de la iglesia, los avivamientos son esos momentos cuando el Espíritu desciende de forma especial y pasa que hay mucha conversión, hay muchas señales, hay muchas cosas que se descontrolan, por decirlo así. Eso es un avivamiento. Siempre ha pasado que en medio de los avivamientos en que el Señor se va manifestando, hay también divisiones, hay celos. Satanás también está entre medio. Y es difícil distinguir a veces en el momento, darse cuenta si esto es del Señor o no es del Señor. Hay que examinarlo a partir de la Escritura. Pero ha pasado que cuando hay algo, cuando una iglesia crece, cuando una iglesia toma un nombre, generalmente empieza que otros hermanos o incluso otras iglesias ven con celo a esa iglesia. Porque así es el corazón humano. La predicación sana de la palabra de Dios a veces, hermanos, provoca celos. Pero examina tu corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual tú predicas? ¿Qué es lo que te mueve a predicar el mensaje del Evangelio a los demás? ¿Es Cristo y su palabra o es algún orgullo espiritual que tienes en secreto, guardado? ¿Qué hay en ese corazón? Y por eso Pablo aquí y Bernabé experimentan esto, predican la palabra, y como predican la palabra, trae ciertas consecuencias, en este caso podemos ver celos. Y lo que nos muestran el versículo 46 y el versículo 49, es que entonces, ¿qué es lo que hace Pablo y Bernabé? Después que le predica, lo que ellos hacen es irse a predicar a los gentiles. Están predicando, acuérdense, de contexto judío, pero como son rechazados, lo que ellos hacen es irse a predicar a los gentiles. Observemos entonces el versículo 46 al 49, que podemos ver aquí como el apóstol Pablo y Bernabé. Entonces, en primer lugar, en el verso 46, son rechazados por los judíos. Vemos que ellos hablan con valor a los judíos y entonces le dicen que bueno, ya que ellos sabían que tenían que predicarle en primer lugar a ellos, sin embargo ellos están rechazando el mensaje de Dios, entonces ellos se van a ir a los gentiles. Ahora, esto de predicarle en primer lugar a los judíos fue algo que el mismo Señor Jesucristo mostró. El mismo Señor Jesucristo mostró. Los apóstoles estaban simplemente siguiendo los pasos que el Señor había mostrado. Hay una historia que muestra esto con claridad ahí en Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice lo siguiente: saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, o sea, pagana, no judía, que había salido de aquella región, comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no contestó nada. Y acercándose sus discípulos le rogaron: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Observe esto, ¿no? Que Jesús está dando prioridad a la predicación del Evangelio a los judíos, porque había venido a los hijos perdidos de la casa de Israel. Ahora, ¿significa eso que los gentiles no le importaba? No, porque ahí tiene misericordia y después sabemos en el libro de los Hechos que Pedro le costó entender, pero entendió que también estaban los gentiles incluidos en el plan de Dios. Y ahora Pablo lo está diciendo más explícitamente: yo soy enviado a los gentiles. Pero solo quiero que vean eso, había prioridad. Y la prioridad primero era predicarle a los judíos. Y como los judíos no habían escuchado este mensaje, entonces nos dice en el verso 47 que
Pablo y Bernabé les dicen que se van a ir. Y justifican esta decisión de irse y apartarse de ellos y ahora dedicarse a predicarle a los gentiles, en lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 6, que ellos lo citan en ese momento. Isaías capítulo 49, versículo 6, que dice lo siguiente, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. O sea, Pablo ahí le está mostrando a los judíos realmente una verdadera revelación que ellos no estaban comprendiendo, que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ya decía que Dios incluía a las naciones. Ya decía que Dios incluía a los gentiles en su plan, pero ellos no podían verlo porque tenían un velo, no podían comprenderlo, pero ahora estaban comprendiendo que Dios sí tenía misericordia de todos e iba a ir a todas las naciones de la tierra a predicar este mensaje. Incluso esto estaba en el mismo llamado del apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan el llamado del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, cuando él se convierte, se vuelve al Señor, nos dice en el 9:15 lo siguiente, Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido, le está diciendo esto a Ananías para que sepa, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, el mismo llamado del apóstol Pablo era un llamado para todas las naciones. No solo los judíos, sino también los gentiles. Había un mensaje, había un propósito, ese era predicar el mensaje a todas las personas. Y los versos 48 y 49 nos dice que entonces los gentiles, ¿qué hacen? Se gozan. Escuchan esto y dicen, ¡oh, maravilloso! Maravilloso, nosotros también somos incluidos en este propósito, en este plan, también la salvación es para nosotros. Y ahí nos dice esa frase bien conocida, ¿no? Los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. O sea, aquellos que el Señor había escogido desde antes de la fundación del mundo, son aquellos que el Señor había querido traer. Y es lo mismo lo que nos dice Hechos 2:47, cuando nos dice lo siguiente, y el Señor añadía cada día al número de lo que iban siendo salvos. O sea, Dios es quien va a añadir a aquellos que son creyentes verdaderos a su iglesia. Y este es el mensaje que Pablo y Bernabé entonces estaban anunciando. ¿Cuál es el resultado de este mensaje? Que ellos dicen, bueno, somos llamados a los gentiles. Más rechazo. Fíjense lo que nos dice el versículo 50 al 52. Hay más rechazo aún, o sea, uno esperaría, van a reaccionar. No, hay más rechazo. ¿Y qué dice? Que lo que hacen, el versículo 50 nos dice que no le gusta el mensaje de Bernabé y de Pablo. Entonces algunos judíos deciden instigar contra ellos para perseguirlos y expulsarlos. Y son dos grupos de personas los que hacen esto. Primero nos dice que fueron a las mujeres piadosas y distinguidas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres piadosas y distinguidas eran personas que tenían dinero, tenían tiempo y estaban muy interesadas en la doctrina judía en ese tiempo. Y entonces estas mujeres tenían influencia, tenían poder, y entonces le decían a su esposo simplemente, y entonces lograban persuadir a muchas personas para que persiguieran a los apóstoles. Y también dice que fueron a los hombres más prominentes, o sea, a los hombres más importantes, los cuales tenían mucha influencia, para que entonces organizaran esta persecución y esta expulsión. Porque en el mundo antiguo a las personas se podía expulsar, sacarlas de la ciudad, acuérdense que era ciudad amurallada, entonces te podían expulsar, echar afuera y listo, y no podías entrar, prohibida la entrada a Pablo y Bernabé. Y entonces eso es lo que hacen, logran que todas estas personas influyentes de la ciudad los saquen fuera, los expulsen, los manden para afuera. ¿Qué hace Pablo y Bernabé ante esto? Versículo 51, dice que ellos sacuden el polvo de sus pies y se van a Iconio. Esta frase es importante, sacudir el polvo de los pies. ¿Qué quiere decir? El Señor le había dicho a los discípulos que cuando no lo recibieran en algún lugar, cuando ellos fueran predicando, sacudieran el polvo de sus pies. Mateo capítulo 10, versículo 14 nos dice esto. Mateo 10:14 dice, cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies.
En verdad le digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esa ciudad. O sea, entréguenlo al juicio de Dios. Entréguenlo al juicio de Dios. Si no oyen la palabra de Dios, déjenlo a que el Señor sea quien les juzgue. Y entonces termina en el verso 52 diciéndonos que ellos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo y la iglesia seguía avanzando y creciendo. O sea, después de eso, no es que terminó, bueno, ya no podemos predicarle a los judíos, nos expulsaron, pucha, ¿qué vamos a hacer? Lloremos. No. Sino que sigamos predicando, sigamos dando testimonio y los creyentes se gozan y el Señor va a ir añadiendo más personas a este mensaje. Y nos dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21, nos describe lo que es ser lleno del Espíritu Santo, que es estar completamente dominado por Dios y que nos produce agradecimiento, canto, himno espiritual, exhortación de la palabra. Y eso es lo que hacían seguramente estando juntos, estando llenos del Señor, se gozaban delante de la presencia de Dios. Mi hermano, entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Nos dice esto a nosotros que, primero, por predicar el mensaje del Evangelio, seremos rechazados. Por predicar el mensaje del Evangelio, seremos rechazados. Esto es algo que el Señor le había advertido a los discípulos, que le había dicho varias veces. Uno de ellos está en Mateo 24, versículo 9, que les dice lo siguiente, Mateo 24, 9. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Jesús prepara a sus discípulos y les dice, tú por predicar el mensaje del Evangelio vas a sufrir rechazo. Y entonces, hermanos, también nosotros somos parte del discipulado. Somos esos discípulos también, que nosotros vamos a ser rechazados. Ahora la forma en que hoy somos rechazados, por supuesto, es distinto. Puede ser más sutil con las personas cuando le hablamos y nos dicen, no tengo tiempo, estoy apurado, ya viene la micro, así que no me hables, me voy rapidito. Son formas sutiles de rechazar. O a veces pueden ser cosas más fuertes, como le pasó a los mundo evangélico cuando empezó en este país y eran escupidos, burlados, perseguidos también, ¿no? Y conocía la historia de la basenica, no sé si le llaman basenica, que le tiraban con orina, ¿cierto?, a los predicadores. Era muy conocido que los escupían, los rechazaban, se reían de ellos, se burlaban. Hoy ha cambiado un poco más la sociedad en ese punto, pero aún así debemos ser conscientes, el mensaje del Evangelio es rechazado por esencia, porque el pecador odia el mensaje del Evangelio, porque lo confronta, lo llama al arrepentimiento, le dice, tú eres pecador y debes arrepentirte. Y ese mensaje, por naturaleza, no es bienvenido. Ya empezaste, ya empezó el canuteo. Ese es el rechazo sutil que hay, ¿no? No quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Pero ese es, hermanos, el costo del cual, si somos cristianos, si verdaderamente amamos al Señor, es el costo que tenemos que unirnos a Jesús y a todos los discípulos a través de los siglos para decir, sí, vamos a sufrir por ti, Cristo. Vamos a ser rechazados por ti, Cristo. Porque te amamos y porque ese es el camino que tú nos dijiste que era. Hermanos, tenemos que entender esto. Somos privilegiados cuando nos unimos a Cristo y su sufrimiento. Así lo veían los cristianos en el siglo pasado. Y esta semana vi un video ahí de La Voz de los Mártires, que revista que ya le he dicho en otras ocasiones, contaban que estaba la esposa de unos misioneros que habían decapitado y la entrevistaban y le preguntaban qué pensaba de eso y ella decía, es un privilegio que mi esposo haya muerto por la fe. Si Cristo sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Habían matado recién a su esposo, hermano. ¿Ven la perspectiva? ¿Y nosotros qué? Cristianismo light. Ay, no puedo sufrir. Ay, me duele un poquito. No, hermanos. Si sufrimos, hay que sufrir con todo. Hay que sufrir. Es que me costó llegar al culto, hay que sufrir, hermano. Es que me cuesta llegar, hay que sufrir. Ese es el camino cristiano. No es cómodo, no es fácil. Es difícil, cuesta. Los hijos se mueven, se incomoda uno, sí. Eso es la vida cristiana. ¿Te cuesta llegar? ¿No hay plata? Ven, entonces camina. Ven y reúnete con nosotros. Sufre. Ese es el camino cristiano. Y no nos queda otro camino, hermano. Eso es, si yo quiero ser cristiano. Ese es el costo. Cada uno de nosotros, de distinta manera, por supuesto,
tiene el costo. Cada uno de nosotros lo tiene de distinta manera, pero hay que tomarlo. Eso es tomar la cruz, hermano. Eso es tomar la cruz. Eso es sufrir por el Evangelio. Es que no va a ser fácil, es que no va a ser cómodo. No es como el mundo. No es como el mundo, hermanos. Ser cristiano no es vivir como el mundo. Y el mundo vive hoy cómodo. Usted no debe vivir cómodo. Si él tiene comodidad, amén. Pero si no la tiene, ¿qué va a hacer? ¿Va a llorar? ¿No va a seguir a Cristo? No, tiene que seguir a Cristo, así. Con la incomodidad, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, con la depresión, con el estrés, con los problemas de familia. Hay que seguir a Cristo. Eso es seguir a Cristo. Es sufrir, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos rechacen por ese mensaje? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies. Y esto, hermanos, es muy importante entenderlo bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que los cristianos a veces hacen es insistir e insistir en personas que no quieren escucharte. Con esto estoy diciendo lo siguiente: tú vas y le predicas a una persona y esa persona se burla o te ridiculiza por el mensaje. Ok, puedes tener paciencia e ir de nuevo. Ir y predicarle el mensaje y hace lo mismo. Pero si esa persona, después de haberle hablado 3 o 4 veces, sigue haciendo lo mismo, riéndose, burlándose de lo que tú le estás diciendo, hermano, sacude el polvo de tus pies. Significa, déjalo. No le tires las perlas a los cerdos, dijo Jesús. No inviertas en esas personas. Tienes que dejarlas. No porque no puedan ser salvas, quizá el Señor algún día las salve. Pero ese momento no es. Y es momento de apartarse. Y en otro momento será. Cuando la vida le muestre, como le pasa a muchos, que hay enfermedad, que hay muerte, que hay dolor, que no controlas la vida. Cuando pase eso, entonces ahí ve nuevamente con el mensaje. Pero no es necesario insistir cuando una persona se burla y ridiculiza el mensaje del Evangelio. Sacude el polvo y déjalo al juicio de Dios. El Señor lo juzgará. Eso es lo que hacían los apóstoles. ¿Y qué hacían? Seguían trabajando, invirtiendo en gente que sí quería escuchar el mensaje. La gente que sí quería escuchar, que crecía, que daba fruto, que evidenciaba ciertas cosas. Entonces podemos ver que sí llegaban al Señor. La salvación no depende de nosotros, hermanos. La salvación depende del Señor, está en sus manos. Y podemos rogar por esas personas que se burlaron, podemos rogar a Dios y decir: Señor, abre sus ojos, ten misericordia. No sabe a quién está rechazando, pero ten misericordia de él. Y finalmente, hermanos, ¿qué va a pasar? Lo que nos decía el versículo. Y esa es la esperanza del evangelismo. Porque a veces igual compartimos experiencias y decimos: bueno, hemos predicado tantos años y nadie llega al evangelio. Pero la verdad es que sí llega gente. Quizás nuestros ojos no lo ven, pero siempre hay salvo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: los que están ordenados a vida eterna van a venir. Y eso nos da la esperanza. No es la excusa para no predicar. Nosotros tenemos que predicar. Es un mandato para la iglesia. Pero sin embargo, el resultado de eso no es nuestra responsabilidad. El resultado es de Dios. Dios atraerá a los suyos para que sean salvos. Pero nuestra obligación como iglesia, como cristianos, es predicar el mensaje del Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso el Señor es todopoderoso, porque puede vencer todos los obstáculos de las personas. Puede vencer todo y puede atraer a los que son suyos al reino del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en la gracia, como tú, Señor, muestras en este versículos. Los apóstoles llamaron a perseverar en la gracia y tú nos llamas a nosotros a seguir perseverando en esa obra perfecta que tú hiciste en la cruz, Señor. Tu sacrificio por nuestros pecados, tu muerte y resurrección para nuestra justificación. Señor, límpianos, Señor, de toda nuestra maldad y ayúdanos, Señor, a encontrar en ti el perdón cada día, la restauración, la reconciliación contigo y el poder, Señor, tener una vida limpia delante de ti para servirte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo esto y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.